Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Yo soy Manuel Delgado y vamos a hablar en esta charla de en qué consiste el máster en ecografía y técnicas de imagen de AMIR. Yo soy radiólogo del Hospital 12 de Octubre y soy el coordinador del máster y vamos a dar unas pinceladas sobre lo que trata, la estructura y pues como digamos que la parte más importante del temario se refiere a la ecografía, pues vamos a centrarnos un poco más en esa técnica de imagen y vamos a comentar unos casos prácticos para que veamos la utilidad y la manera de manejar esta aplicación. Si tenéis cualquier duda podéis interrumpir y si no, pues luego en el chat comentamos las dudas. Bueno, la radiología es una especialidad médica que ha evolucionado mucho en los últimos años y que lo sigue haciendo, y esto pues obliga a una formación continuada no solo de los radiólogos, sino también del resto de especialidades, pues porque las indicaciones van cambiando, surgen nuevas técnicas, surgen nuevas maneras de interpretar y tenemos ahora en la actualidad pues todo el boom de la inteligencia artificial que pues como nosotros trabajamos mucho con ordenadores, pues es de las primeras especialidades que las que se está implantando y bueno, todo va evolucionando, va cambiando muy rápido y por eso es importante mantenerse al día. Si nos centramos un poco en la ecografía, pues también en los últimos años se ha expandido de una manera muy importante porque es una prueba que es inocua, que utiliza ultrasonidos, que es transportable. Últimamente, pues los ecógrafos son cada vez más pequeñitos, los transductores, incluso con un pequeño transductor y una pantalla de una tablet, pues se puede hacer una ecografía con el software adecuado. Y entonces, pues ahora hay ecógrafos en las ambulancias, en los centros de salud, en las urgencias. Ya no está tan restringido al espacio donde está radiología de un hospital, sino que prácticamente cualquiera puede tener acceso a esta herramienta. Es una herramienta que una de sus características es que es muy operador dependiente, entonces pues hay que aprender a manejarla porque puede parecer a veces que es fácil, pero es importante conocer las bases físicas, la anatomía normal para poder identificar luego si hay alguna patología, pues poder detectarla y saber cómo se ve y si la ecografía es útil para detectarla o no. Hay pruebas en las que, por ejemplo, para ver el páncreas, la ecografía pues no es la mejor prueba. De hecho, es una prueba en la que se interpone el aire del duodeno y muchas veces pues el páncreas no se visualiza bien. Uno puede quedarse con la falsa sensación de que el páncreas está bien visto porque con la ecografía no ha visto nada sospechoso, pero el páncreas pues no se valora bien con esta prueba. Un ejemplo, ¿no? A destacar del máster la experiencia de los profesores. Prácticamente todos, menos uno o dos docentes, somos radiólogos. Entonces, pues bueno, hemos hecho la especialidad de radiología y conocemos pues todas las bases físicas, las indicaciones y la manera de utilizar estas pruebas. Es un máster que tiene mucha teoría, pero que fundamentalmente es práctico, con muchas imágenes, como es lógico, y en los seminarios y las prácticas, como veremos ahora, pues son todos basados en casos reales, entonces es muy dinámico y muy fácil de asumir ese temario. Está hablado por la UDIMA y son 60 ECTS. El carácter es semipresencial por las prácticas, aunque no son obligatorias el acudir a ellas porque se quedan grabadas y se pueden ver a través de la plataforma. Esta sería la plataforma de Amir, es una plataforma bastante sencillita, intuitiva, donde están por bloques, que ahora vamos a ver cuáles son, los bloques de los diferentes temas con su PDF del temario y su videoclase, y luego también las preguntas tipo test. Las clases teóricas se dividen en varios bloques, cuatro clases de bases físicas, 13 de radiología torácica, donde vamos a ver pues cómo se ven las diferentes patologías en la placa simple, en el escáner, en la resonancia, 11 de radiología abdominal, 8 de neuroimagen, 11 dedicada a la patología musculoesquelética, 10 a imagen de la mujer,
5 a radiología pediátrica y 2 de conceptos básicos y manejo sencillo, digamos, de los procedimientos intervencionistas que podemos hacer en radiología, como puede ser pues, punción de pequeñas lesiones, accesos vasculares. Como hemos dicho antes, la mayor parte de la teoría está dedicada a la ecografía y 25 clases teóricas que están impartidas por radiólogos y luego las clases prácticas. Dentro de las prácticas, como hemos dicho, son presenciales, son en la sede de Madrid. Ahora hemos tenido varios formatos. El último formato es que estamos haciendo en fin de semana. En un fin de semana, sábado y domingo, se hacen las 4 prácticas. Son 4 horas de cada una, ecografía abdomen 1 y abdomen 2, ecografía de partes blandas y músculo esquelético y la última de ecografía vascular e intervencionismo, donde vamos a ver pues, la aplicación de la ecografía Doppler y un poco eso, el intervencionismo básico con aguja de punción o de biopsia. Entonces, pues bueno, un poco nos vamos adaptando a lo que los alumnos nos, nos van aconsejando o nos van dando de feedback. Antes lo hacíamos en diferentes fines de semana y ahora hay gente que es de fuera, entonces hemos pensado que es mejor hacer la 1 y la 2 el sábado y la 3 y la 4 el domingo. Y así, pues la gente que es de fuera no tiene tanto problema en desplazarse y también pues el que vive en Madrid, pues en un fin de semana se lo quita. Son muy interesantes, son muy recomendables porque tenemos una casa comercial que nos deja unos ecógrafos que son de gama alta, o alguno puede ser de gama media, pero son ecógrafos con todas las prestaciones, con los traductores típicos que se usan, que ahora veremos cuáles son, y, y entonces se hacen prácticas con modelos pues digamos, para de manera real coger el ecógrafo, ver los botones. A veces uno no sabe ni siquiera si está bien puesto o está al revés con el traductor. Pues todo eso en estas prácticas se aprende de manera muy rápida porque estás todo el rato con él haciendo ecografía. Otra pata del máster son los seminarios. Son seminarios online que se programan para hacerlos con un profesor así en streaming. La idea es que la gente participe, se conecte y se puedan comentar casos. Y tenemos 6. De estos 6, 3 son de ecografía también y 3 pues son un poco de los diferentes aspectos de la radiología. El primero está dedicado a la radiología de torácica, el segundo eco de abdomen neurológica, el tercero neuroimagen, cuarto radiología abdominal, el quinto ecografía de músculo, mama y tiroides y el sexto ecografía pediátrica, Doppler e intervencionismo. Un poco uniendo todas estas piezas, pues el alumno que se apunte al máster pues tiene ya una visión general de toda la radiología y más concreta de la ecografía. Son seminarios de 2 horas, 2 horas y media, en los cuales, pues, la idea es que sea como muy dinámico, que no sea un rollo teórico, sino que sea comentar casos, básicamente, comentar básicos, por qué se ve esto, qué te parece, cuál es el diagnóstico diferencial y luego, pues, qué fue finalmente, pues, por ejemplo, este caso que se ve en la imagen, pues vemos que es un escáner de cerebro y vemos que hay una hemorragia de gran tamaño intraparenquimatosa, pero que se ha abierto al ventrículo izquierdo y que condiciona una hidrocefalia. Pues, ¿cuáles son las causas? Pues un tumor, hipertensiva, una malformación. Se van comentando todas las diferentes opciones, entonces uno pues viéndolo así con casos reales, al final lo memoriza mejor, se le queda mejor en la memoria. La evaluación es muy fácil porque es apto o no apto y digamos, para que esté un alumno apto, pues tiene que hacer un examen teórico. Hay varias oportunidades de hacerlo y es un examen pues que es relativamente sencillo, habiéndose mirado los temas, pues uno lo saca y hacer un trabajo fin de máster. Trabajo fin de máster, a veces el alumno tiene claro lo que quiere estudiar porque quiere emplear algo en su práctica clínica habitual, hay veces que no lo tiene tan claro, entonces nosotros damos como una serie de opciones y que también puede servir de guía. O sea, hay pues como unos 20 temas que el alumno puede elegir y si no le gusta ese tema, pero bueno, a lo mejor le da idea para algo parecido, pues no hay ningún problema. Se puede hacer o bien revisión de la literatura de un tema en concreto, pues me voy a hacer un trabajo
porque quiero repasarme y hacer una revisión del tromboembolismo pulmonar, de las causas, de cómo se diagnostica, del tratamiento y de las técnicas de imagen, cómo se emplean en los diferentes momentos, pues si trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar, el seguimiento, todo eso. Esto va a estar supervisado desde el punto de vista del profesorado para lo que haga falta, pero es verdad que es un requisito para al final tener el acto del máster. Y bueno, esto es un poco a modo general. ¿Cómo lo tenemos estructurado? Son 8 meses para hacerlo. Cualquier duda, pues a través de la página web de AMIR, que luego la pondré al final también, pues ahí podéis contactar con el departamento de planificación, de marketing, para las dudas que podáis tener. Y si es alguna duda más concreta, pues yo también estoy a vuestra disposición. Quería comentar un poco más centrado ahora algunos aspectos de la ecografía y los casos que comentaba al principio. La ecografía se caracteriza porque utiliza ultrasonidos, no tiene radiaciones ionizantes, por tanto es una técnica inocua para el paciente. Es una exploración en tiempo real que nos permite visualizar los órganos y los tejidos en diferentes planos. El equipo suele ser económico comparado con otras técnicas de imagen que requieren, pues por ejemplo, el escáner utiliza radiaciones, es muy caro y requiere salas plomadas, muchos requisitos de seguridad, ¿no? El ecógrafo no. Tiene una alta resolución en estructuras superficiales y luego tiene la modalidad Doppler, que nos permite hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del flujo sanguíneo en los vasos. Hay varios tipos de sondas, pero bueno, fundamentalmente tenemos estas dos. La sonda convexa, que como vemos, pues tiene una superficie convexa, la otra es lineal. Esta utiliza unas frecuencias bajitas y esto quiere decir a menor frecuencia el ultrasonido es más potente, penetra más, entonces sirve para ver órganos más profundos, para ver un riñón, la vejiga, el abdomen en general. Para ver estructuras más superficiales como el tiroides, la mama o para estudiar una trombosis venosa profunda, se utiliza la sonda lineal. Los cristales de los materiales piezoeléctricos se disponen de manera lineal y este transductor emite frecuencias más altas. Frecuencias más altas para ver estructuras más superficiales, un poco al revés de como uno se lo imagina. El lenguaje, hablamos de ecogenicidad. Algo es si esta lesión es muy parecida al tejido circundante, que muchas veces se suele poner como ejemplo el músculo, pues es isoecogénico, de la misma ecogenicidad. Si es mayor, hiperecogénico. Es más oscuro, hipoecogénico o hipoecoico. Heterogéneo, cuando hay, por ejemplo, este sería el típico ejemplo de una zona cálcica, es hiperecogénico, muy hiperecogénico con sombra acústica posterior. Y el típico ejemplo de un quiste de la vesícula biliar, de la vejiga, es que es una lesión anecoica. Esto quiere decir que tiene líquido, que es agua o líquido, bilis, orina, y transmite, posteriormente tiene un refuerzo acústico posterior, posteriormente se ve más brillante. Bueno, una de las típicas imágenes de algo hiperecogénico es una colelitiasis, ¿vale? Esto es el parénquima hepático, esto es la vesícula biliar, distendida, anecoica porque tiene bilis y en su interior hay una lesión bastante grande, hiperecogénica con sombra acústica posterior. Eso es la imagen patognomónica de una colelitiasis. Es una piedra en la vesícula. Anecoico, como decíamos, es cuando una lesión es líquida. Por ejemplo, aquí vemos un quiste en el hígado y lo que el ultrasonido transmite, o sea, atraviesa muy bien esta lesión porque es una lesión que transmite muy bien el sonido, entonces hace un refuerzo acústico posterior. ¿Vale? Es la típica imagen de algo líquido. Vamos a ver algunos casos. El primero es un varón de 58 años que acude a urgencias por un dolor lumbar izquierdo que se irradia hacia ingle y que no cede con analgesia. También refiere hematuria y la sospecha clínica es de un cólico renureteral. En estos casos siempre se empieza con una radiografía simple para ver un poco alguna anomalía, los que el paciente tiene una escoliosis de convexidad izquierda, marco clínico con restos fecales y luego intentamos ver en estas radiografías como el teórico trayecto del uréter. Esto aquí vemos, a veces es complicado y un poco sutil la silueta del riñón, ¿vale? Esto sería la musculatura lateral del abdomen, esto es el músculo suaciliaco, pues vemos
como el uréter, imaginemos que viene por aquí, por aquí, por aquí, pasa por aquí cerquita de la articulación sacroiliaca, aquí se abre un poco y aquí ya llegaría a la vejiga. No parece que se vea gran cosa, entonces, pues ya dependiendo un poco de los criterios, se puede solicitar una ecografía. ¿No? En la ecografía vemos que hay una dilatación de los cálices, del riñón y también del uréter proximal. O sea que eso quiere decir que hay algo que está obstruyendo. A nivel de la vejiga urinaria, vemos que hay jet ureteral, que es un signo que nos puede venir bien en el lado derecho, pero no en el lado izquierdo. Entonces, bueno, la sospecha, o sea, con esto vemos que hay una dilatación pielocalicial y del uréter sin evidenciar clara causa. En este caso, hicimos un escáner sin contraste, donde vemos el riñón izquierdo, este sería el uréter del riñón izquierdo, este sería el del derecho, sabemos que está dilatado el del izquierdo, y como abajo hay una imagen radiodensa en la desembocadura del uréter a nivel de cuando va a entrar en la vejiga urinaria, entonces es una litiasis, ¿vale? Esto se diagnosticaría de litiasis en el uréter distal que condiciona una hidronefrosis izquierda grado 2, ¿vale? Podemos repasar, esto hay muchas clasificaciones, puede ser 4 o 5 grados, en este artículo lo dividen en 5 en función de la dilatación del sistema urinario. Hay una piedra abajo, entonces condiciona dilatación del uréter y del riñón. En función de cómo esté de dilatado, puede ser un grado 5 que ya es algo crónico, un grado 4 cuando tiene bastante dilatación, 3 2 o un poquito de ectasia renal únicamente, ectasia pielocalicial renal. El segundo caso es un varón de 82 años con una sospecha de colecistitis aguda. Entonces, pues aquí nos vamos a explorar con el traductor el hipocondrio derecho. A veces tenemos que jugar un poco entre las costillas, pedirle al paciente que coja aire, porque cuando el paciente coge aire, pues el pulmón se expande, entonces digamos que empuja los órganos abdominales hacia abajo y nos molesta menos la costilla. Y vemos la vesícula biliar. Esta es una vesícula biliar, como hemos visto antes, anecoica, pero tiene una lesión hiperecogénica. No se ve muy bien la sombra, pero también vemos que hay un engrosamiento de la pared. El límite de la pared, el límite de grosor de la pared de la vesícula biliar es 3 milímetros. Y vemos también un poquito de líquido perivesicular, ¿vale? Esto no es normal. Normalmente nosotros vemos pues un poquito más como se ve aquí, el hígado, una pared finita, normal y no líquido. Aquí ya tenemos que ir sumando criterios. Si además ahí cuando el paciente tenemos el traductor justo donde la vesícula apretamos, el paciente, ¡ay, ay, ay! Pues eso sería Murphy ecográfico positivo. Entonces tenemos una vesícula distendida con una colelitiasis, con un grosor de la pared aumentado y un poquito de líquido y un Murphy ecográfico positivo, pues son signos de colecistitis aguda. En este caso teníamos dudas porque no se veía muy bien esta parte, si estaba perforada o no, entonces se hizo también un escáner donde vemos la vesícula distendida con un poquito de realce de la pared y mucha afectación de la grasa perivesicular, ¿vale? La grasa normalmente pues la vemos como aquí en esta parte, pero aquí pues está muy estriada, más densa, y entonces eso traduce cambios inflamatorios. Así que era una colecistitis aguda. Así es como vemos la vesícula normal, con el fundus, el cuerpo y el infundíbulo. Cuando los cálculos se quedan enclavados en el infundíbulo, que suele ser ahí, pues produce un hidrops vesicular, se distiende, se inflama y es cuando tenemos la colecistitis. Aquí se ve muy bien la vesícula distendida con la piedra en el infundíbulo. A veces puede tener también barro biliar, o sea, no es una piedra, sino que es esa bilis mucho más espesa, con la pared bastante gordita, también con un poco de líquido alrededor. Esto, en este caso, estamos ante otra colecistitis. Entonces, signos ecográficos de colecistitis aguda, colelitiasis, barro biliar, una litiasis del infundíbulo, un hidros vesicular cuando mide 10, más de 10 por 4, engrosamiento de la pared mayor de 3, edema, líquido perivesicular y el Murphy ecográfico positivo. O sea, cuando tenemos a la vesícula, apretar ahí, si el paciente focaliza el dolor ahí, pues es un signo a favor.
Otro ejemplo de ecografía, una mujer mayor con un nódulo en mama izquierda. Esta es una mamografía donde llama la atención esta lesión nodular que está perioareolar superior, que condiciona la retracción del pezón, y esta imagen que por el sitio, ¿no? Está superpuesto al músculo pectoral, parece una adenopatía. En la ecografía vemos que el nódulo palpable es un nódulo hipoecoico, irregular, que está a nivel periareolar superior. Digamos que uno de los criterios es que cuando el eje anteroposterior es mayor que el transverso, sería un criterio de sospecha. Y en la resonancia, pues vemos que es una lesión que capta contraste. Todo ello, pues son criterios de elevada sospecha y que hacer una biopsia. La biopsia se hace siempre que podemos. Tenemos diferentes técnicas para hacerla, pero siempre que podemos la hacemos con control ecográfico porque la paciente está tumbada boca arriba, está más tranquila, nos puede ver, nos puede comentar, puede incluso moverse un poquito si le molesta la postura del brazo. Entonces, con guía ecográfica llevamos la aguja hasta la lesión y ahí disparamos. Se dispara con estos botones y la aguja avanza y corta y coge una muestra. En este caso se dejó un marcador ahí en la lesión que tenía y también otro en el ganglio que se biopsió que no demostré en imágenes de la ecografía. Fue un carcinoma ductal infiltrante con metástasis axilar. El siguiente caso que vamos a ver es un varón joven de 23 años con un dolor escrotal izquierdo de origen agudo y en este caso pues la sospecha es de una clínica infecciosa inflamatoria escrotal, entonces pues hacemos una ecografía. En la ecografía del testículo siempre es obligatorio empezar por el lado sano, por el que no duele. Si duele el izquierdo, empezamos por el derecho, vemos cómo es ese testículo normal, qué tamaño tiene, qué cogenicidad, qué vascularización, muy importante, vemos la vascularización. Cuando tenemos ajustado todo el ecógrafo, vamos al malo y ahí vemos pues la asimetría, si es que la hay, vemos qué pasa. En este caso hay un aumento muy prominente de la vascularización del testículo izquierdo, lo que quiere decir una hiperemia, una inflamación. Y vemos también que hay un líquido, ¿no? Es fundamentalmente anecoico, aunque tiene muchos septos, tiene muchos tabiques. Entonces estamos en el contexto de una orquiepididimitis con un piocele. ¿Vale? Esto en ese toda esa clínica con esta imagen, pues encuadra perfectamente en esa inflamación con... Esto es un líquido, pero que está multitabicado, multisectado, y es lo que suele hacer el pus en la bolsa escrotal, y entonces se le denomina piocele. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estuviéramos ante una sospecha de torsión testicular? Ajustamos los parámetros con el testículo sano y vemos que tiene vascularización y cuando nos vamos al malo, como ya tenemos ajustados los parámetros, vemos que hay una simetría, que no hay vascularización, porque a veces que tienes que ajustar los parámetros para decidir si sí o si no. Entonces siempre empezamos por el bueno y luego nos vamos al que queremos estudiar, al doloroso. Otro caso es una mujer de 45 años que en un escáner torácico por revisión de nódulos pulmonares se ve como hallazgo incidental, o sea, de manera casual, un nódulo en el tiroides. ¿Vale? Esto es un corte axial, esto es la cabeza del húmero, esta es la costilla, la vértebra, esto es anterior, esto es posterior, la tráquea, parte del lápiz pulmonar izquierdo, y vemos como hay un nódulo que está en el lóbulo tiroideo izquierdo. Entonces, con el escáner esto no es caracterizable, vamos a la ecografía, vemos el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, esto es la tráquea, la carótida, el esófago que está aquí, y vemos que tiene este nódulo, que es un nódulo sólido quístico en el lóbulo tiroideo izquierdo. Pues bueno, por suerte, y cada vez más esto se tiende a la clasificación, a la estandarización. En la mama hay un BIRRAS y en el tiroides hay un TIRRAS. Esto quiere decir que nosotros vamos a ir sumando ítems, por ejemplo, la composición, la cogenicidad, la forma, el margen. Vamos a ir sumando puntuación en función de cómo lo veamos, pues lobulado o irregular, 2 puntos. Hipoecoico, 2 puntos. Vamos sumando y en función de la suma total decidiremos actitud. Si sumamos 3 puntos, pues es un TIRRAS 3. Es poco sospechoso. Si mide más de 1,5 cm, lo seguimos. TIRRAS 4, TIRRAS 5, TIRRAS 1. Entonces, pues con esta clasificación es fácil
al final tomar un poco la decisión de cuál es el siguiente paso. En este caso es una paciente de 70 años con un adenocarcinoma de colon que viene por edema en el miembro inferior y dolor. Entonces hay que valorar una posible DVP. Empezamos a nivel de la ingle, aquí utilizamos mucho el modo B, o sea, el modo normal, y también el Doppler color. Y vemos a nivel de la vena femoral común, que se encuentra en la arteria y la vena. Y lo importante en este tipo de exploración es comprimir. O sea, como son estructuras que están bastante superficiales, al comprimir, o sea, al apretar, la vena se colapsa, se comprime fácilmente si está normal. Si está ocupada por un trombo, nosotros apretamos y vemos que eso no se colapsa porque hay un material ecogénico en su interior. En este caso, pues vemos se colapsaba la arteria y sobre todo la vena. Vemos que tenía flujo en el modo Doppler. A nivel del hueco popliteo, exploramos la poplitea, vemos que también se colapsa la vena, la arteria es más difícil que se colapse y tampoco es el caso. Vemos que tenía vascularización con el Doppler y lo que tenía era una celulitis, tenía mucho edema en la parte, en la región subcutánea, pues era compatible con una celulitis, no signos de TVP. ¿Cuáles son los signos radiológicos ecográficos de trombosis? Una pérdida de esa compresibilidad en un segmento venoso. Este es el dato más fiable y hace un diagnóstico directo. Vemos que existe una vena ocupada por material ecogénico que nosotros apretamos, tampoco hay que pasarse mucho, pero eso no se comprime. Pérdida de flujo con las maniobras de Valsalva, ausencia de flujo cuando ponemos el color y un aumento del flujo de las venas superficiales. Como manera de compensación, pues las venas superficiales, el sistema venoso superficial recibe más sangre que el profundo. El último caso, varón de 44 años con dolor en fosa ilíaca derecha y leucocitosis. Le hacemos una ecografía y vemos esta estructura tubular que termina en fondo de saco ciego, hipoecogénica, con signos inflamatorios alrededor y que mide en torno a 1 centímetro. Es la clásica imagen de una apendicitis aguda. ¿Vale? El apéndice, como sabemos, pues se origina del ciego. Lo normal es que se dirija hacia medial, pero bueno, puede tener varias posiciones, retrocecal, subcecal, hacia la pelvis, más o menos longitud y cuando está normal, pues es muy finito, mantiene todas sus capas y no suele superar los 3-5 milímetros. A veces cuando es normal se queda tan colapsadito que no somos capaces de identificarlo, sobre todo si se mete mucho aire. Y los signos ecográficos de apendicitis es cuando mide más de 7 milímetros en el eje transverso, no es compresible, pierde esa morfología de sus capas y se va volviendo cada vez más oscuro y lo único que predomina es la submucosa. Hay un aumento de la señal Doppler de alrededor porque hay una hiperemia, una hipervascularización por esa inflamación y la grasa de alrededor se ve hiperecogénica. Se ve también más brillante, lo cual también traduce inflamación. Esos serían los signos de una apendicitis aguda. Y bueno, esto es un poco todo lo que os quería contar, cómo está estructurado el máster, cuál es la manera de que nosotros vemos que se puede sacar más partido. Y si tenéis alguna duda, pues lo podemos comentar o si no, a través de los compañeros de planificación y de marketing, pues estamos encantados de poder ayudaros y nada, esperamos veros por la academia. Venga, que vaya muy bien, un saludo.